Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida rígida están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La palabra que Dios nos dirige en el día de hoy está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 24 al 30. Es el episodio después de que Juan el Bautista hubiese enviado una pequeña embajada ante Jesús para preguntarle si es él el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta de parte de Jesús mucho más adelantada, en términos de que ya Jesús le dice a los enviados de Juan: díganle todo lo que está pasando, especialmente que se están haciendo obras y milagros muy bonitos con aquellos que están enfermos, con los pobres, con los poseídos. Estamos haciendo exorcismo, estamos sanando personas y se les está predicando la buena nueva del reino a los pobres. O sea que se está haciendo lo que se tiene que hacer y lo que supuestamente el Mesías tenía que hacer. Muchas personas, hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesús pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Muchas personas en el tiempo de Jesús quedaron atónitas porque Juan el Bautista capturaba en ese río Jordán, en la Transjordania, en su bautismo miles de personas. Su predicación era fuerte, hermanos y hermanas. Y hoy el Evangelio, lo que hace Jesucristo es decirnos que hubo gente que no le hizo caso a Juan el Bautista, a pesar de que uno entiende de que fue un profeta exitoso. Hermanos y hermanas, ¿por qué no le hicieron caso a Juan el Bautista? Al fin y al cabo, Juan el Bautista y Jesucristo están predicando lo mismo. Ambos viven en época y tiempo apocalíptico de los últimos días. Juan el Bautista, Jesucristo, Pablo, ellos tres creían que el mundo se acababa a la vuelta de la esquina, que lo que faltaban eran horas o semanas para que esto se acabara. Por eso la predicación era tan fuerte, la predicación era tan rígida, la predicación era tan radical, la predicación era de soltar todo, de que se casa lo hace bien, pero el que no se casa lo hace mucho mejor, de que tienes que dejar padre, tienes que dejar madre, tienes que olvidarte del mundo, tienes que dejar los afanes de las cosas de la tierra, te tienes que despegar de todo lo que es material, aspira a las cosas del cielo, no busques las cosas del inferior, los bajos instintos llevan al pecado. O sea, es una predicación bien fuerte porque entendían que ya era el final. Hermanos y hermanas, no sé si estás entendiendo. Jesucristo pone un énfasis muy serio en que el momento está cerca. Ya estamos avanzados, hermanos y hermanas, en el tiempo de Adviento y vamos en preparación en el Adviento hacia la celebración digna de la Navidad. Es la tercera semana del tiempo de Adviento. Es el jueves de la tercera semana de Adviento. Hermanos y hermanas, 3 veces dice el Evangelio hoy que saliste a ver al desierto. 3 veces, hermanos y hermanas. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? Dice el versículo 24. Después dice el versículo 25 que
iban a ver. Y luego, entonces, hermanos y hermanas, en el versículo 26, entonces, ¿qué fueron a ver? 3 ocasiones, hermanos y hermanas. Y de hecho, hermanos y hermanas, ese salir me recuerda a mí cuando Jesucristo nos pregunta, ¿qué salieron a ver? Me recuerda a mí cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Cuando Dios encuentra a Abraham y cuando Dios escoge a Abraham, hermanos y hermanas, y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que eso es Mesopotamia, eso es tierra de paganos, eso es tierra de sacrificios de niños, eso es tierra de ídolos falsos, eso es tierra de mucho pecado, Mesopotamia, Babilonia. Y de ahí es que Dios llama a Jesús y a Abraham, le dice, Abraham, sal de tu tierra. Al salir, tengo que dejar algo que no me convenía para el camino, que podía ser obstáculo, piedra de tropiezo, que no me iba a dejar ver la realidad. Tiempo de Adviento hoy, hermanos y hermanas, preguntarnos tú y yo, ¿qué hemos salido a ver? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Qué hemos salido a ver? Porque Juan, hermanos y hermanas, en el caso de Juan, la palabra es clara. Cuando nosotros examinamos todos los textos, o algunos de ellos, ¿verdad?, de Juan el Bautista empezó con una predicación bien fuerte. Y lo que Cristo quiere acentuar es que fue rechazada. Pero fue rechazada porque Juan decía la verdad y las personas que tenían que ser responsables y tomar esa verdad de Juan, aplicarlas a su vida, cambiar su vida y prepararse para el reino de Dios, no lo hicieron. Dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, si buscamos en Mateo, en el capítulo 3, ¿no? Esta es la predicación de Juan. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Ahí está. Eso es lo que Jesús quiere enfatizar. Eso fue lo que dijo Juan. Salgan de ese mal camino porque el reino de Dios está cerca. Y luego, hermanos y hermanas, en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3 del Evangelio de Mateo, dice que Juan vio que un grupo de fariseos y saduceos habían venido donde él bautizaba. Y les dijo, raza de víboras, estos son los que no se quieren convertir. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que les viene encima? La predicación de Juan el Bautista era fuerte. Por eso Jesús se separó de Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista su maestro. Y siguió por su lado porque era bien fuerte, ¿no? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Hermanos y hermanas, es una predicación fuertísima. Fariseos, hermanos y hermanas, la escucharon, oiga, y no se convirtieron. Más tarde, hermanos y hermanas, encontramos aquí que Jesús asume la misma predicación de Juan el Bautista, su maestro. En Mateo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. O sea que la misma predicación de Juan el Bautista es la predicación que Jesucristo, hermanos y hermanas, asume. Con esto lo que yo te quiero decir es que, y estos días de Adviento hemos visto como temas apocalípticos, ¿no? Temas de los últimos días de la historia de la humanidad, del fin del mundo, ¿no? Porque Jesucristo vive en una era apocalíptica. Ese tiempo de Cristo del primer siglo, hermanos y hermanas, lo que la gente hablaba era del fin del mundo, era de que todo iba a terminar, de que el reino de Dios iba a aparecer, y lo dijo Juan, y lo dijo Jesús, y lo dijo Pablo también, hermanos y hermanas. Específicamente Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, hermanos y hermanas, ves tú cómo es de inminente para Pablo que esto se va a acabar. Y se va a acabar el mundo, ¿no? Marcos también nos dice, hermanos y hermanas, que después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios.
Eso está en el versículo 14. Y en el 15, esto era lo que decía Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. La misma predicación de Juan el Bautista. ¿Y por qué yo te estoy diciendo todo esto, hermanos y hermanas? Porque por eso es que Jesucristo hace tanto énfasis que si a Juan el Bautista no le hicieron caso, parece que a él tampoco le van a hacer caso. Mira esto es Lucas capítulo 3, versículo 3. Juan empezó a recorrer toda la región del río de Jordán, predicando un bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Y Juan decía, dice el versículo 7, a la muchedumbre que venían a él para que les bautizara: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esa sincera conversión es la que hoy tenemos nosotros que pensar y meditar. Yo creo que la palabra de Dios hoy, en una palabra, nos está diciendo, hermanos y hermanas, que a nosotros nos da a veces curiosidad las cosas de Dios. Y esa curiosidad termina en algo estéril. O sea, curiosidad es que algo me llama la atención, desde donde yo estoy me muevo para ver qué es. Entonces cuando voy allí, chequeo, veo, oigo, vuelvo para atrás y mi curiosidad resulta estéril. ¿Por qué? Porque no encontré novedad. Porque no encontré nada nuevo. Porque no encontré que me llamara la atención como que, wow, esto sí que es algo que yo debo de hacer, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Eso fue lo que le pasó a toda esta gente que escuchó a Juan el Bautista, lo que está diciendo Jesús el Señor. Muchas personas fueron a ver a Juan el Bautista. Tenía que haber sido impresionante, hermanos y hermanas, el día que Jesús decidió ir a ver a Juan el Bautista y dio ese viaje desde Galilea hasta el Jordán. Y subiendo por la mañana, ve aquella multitud de personas bautizándose de manos de Juan el Bautista. Juan el Bautista con aquella predicación sincera de que hay que convertirse. Llegó el momento, el reino de Dios está cerca. Fue tan y tan emocionante para Cristo. Le llegó tanto y tanto esa predicación de Juan el Bautista, que te la he dado yo en los textos bíblicos, que motivó a Jesús a ir donde Juan para que Juan lo bautizara también. O sea, Cristo lo vivió. Y aquí la queja de Jesús es de que no le hicieron caso a Juan el Bautista, específicamente los fariseos, hermanos y hermanas, por una curiosidad que es estéril. Por lo tanto, en términos de la curiosidad estéril, es deshacernos de ese afán. Se nos queda como una muletilla, ¿no? La curiosidad estéril es como el que va a misa. Y tú sabes que fue a misa y salió de la misa y le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo? ¿Te estabas en misa hoy? ¿Y el sermón? Pues mira, igual que entré salí. El cura no dijo nada. Esa es la curiosidad estéril. Nunca encontramos que el mensaje es para mí, o el mensaje puede ser para un amigo mío, una amiga mía, déjame hacerle caso para yo transmitirlo y llevarlo también. Es ese tipo de situación que por más que hacemos cosas en la iglesia, en la pastoral, nadie ve novedad. Nadie ve nada nuevo que me llame la atención o que me motive, hermanos y hermanas. Entonces esa actitud lo que nos lleva es a rechazar, hermanos y hermanas. Eso podría equivaler a decir, hermanos y hermanas, que el saber acerca de las cosas de Dios no me es suficiente, no me basta. Y tampoco nada de eso me salvaría. Y esto se debe precisamente ¿qué? A la suficiencia. Nada de esto me salva. Saber de Dios no basta. Saber de Dios no salva. Hermanos y hermanas. Entonces esto se debe a esa suficiencia que tenían los fariseos, que rechazaron a Juan el Bautista y que rechazaron también a Jesús. Por lo mismo, ya lo tenemos todo. No hay necesidad de aprender nada más. Y entonces estamos menospreciando el plan de Dios. Esto es cuestión de ponernos a pensar. De todo eso es lo que yo quiero salir en este tiempo de Adviento, hermanos y hermanas, de estar menospreciando el plan de Dios.
Por lo tanto, hay que conocer a Jesús, hay que conocer las cosas de Dios, hermanos y hermanas, hay que amarlo y hay que seguirlo. Yo creo que eso ya lo conocemos cada uno de nosotros. Aprovecha el tiempo, hermanos y hermanas, de estar viendo esta pregunta de Jesús, ¿no? ¿Qué saliste a buscar? Esa palabra de Dios, cuando nos habla acerca de qué saliste a buscar, usa unas palabras de parte de Jesús que son preciosas. Dice en el capítulo 7, en el versículo 24, ¿qué salieron a ver? ¿Una caña agitada por el viento? No, Juan el Bautista no es una caña agitada por el viento que hoy dice que sí, mañana que no, que hoy dice que voy, mañana dice que no voy. No, voluble, indeciso, inestable. Hoy converso, mañana no converso. Hoy amo, mañana odio. Hoy creo, mañana niego. No, ese no es Juan el Bautista. Eso no fue lo que salimos a buscar, porque eso no atrae personas. Ahora, como el mensaje de Juan el Bautista era tan fuerte y tan duro, hermanos y hermanas, lo rechazaron por ser fuerte y duro, ¿no? No fue una caña sacudida por el viento. Tampoco es hombre que viste lujos, nos dice la palabra de Dios, sino que Jesús lo describe como un profeta, es lo último que dice la palabra de Dios. Un profeta es aquel, hermanos y hermanas, que anuncia las cosas buenas de Dios, la buena nueva, y denuncia las cosas malas del mundo. Un profeta no es un adivino que está ahí para decir qué va a pasar de aquí a 1000 años. No, un profeta es alguien que interpreta los signos de los tiempos de su momento histórico que está viviendo a la luz de la fe. De manera que esto es lo que Dios quiere que se haga en este momento. Pero un profeta no es un adivino, un visionario que ve más allá. Un profeta es un profeta, hermanos y hermanas. Y ese era Juan el Bautista. Es cuestión de salir, hermanos y hermanas. Salir de esto, salir para entrar en aquello. Salir de el hombre y la mujer vieja, salir para el hombre nuevo y la mujer nueva. ¿Estás entendiendo? Mira este ejercicio y hazlo, porque se trata de salir. Salir del desierto en que estás viviendo, salir para el valle que te ofrece nuestro Señor Jesucristo, salir de la soledad que experimentas, salir para la compañía y la fraternidad que nos ofrece la vida comunitaria en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Salir del fracaso, hermanos y hermanas, en que a veces caemos para salir para el éxito que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Salir de la enfermedad, salir para la salud, salir de la duda, salir de la sospecha, salir de la negación, salir para la convicción de fe, salir para creer afirmativamente en las cosas y los milagros de Dios, salir de la incapacidad que tengo, salir para ser capaz en el nombre de Dios, salir de las comodidades en las que caemos, hermanos y hermanas, salir para arriesgarnos, porque el hombre y la mujer cristiano, verdaderos discípulos de Cristo, es un hombre arriesgado. Arriesgado quiere decir que es un hombre decidido, una mujer decidida por la causa de Cristo. Salir de los lujos, hermanos y hermanas, que no nos dejan ver y salir para la humildad que nos ofrece también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos y hermanas, si no lo hacemos, nos distrae, una distracción y no nos deja ver con claridad lo que Cristo quiere. A veces tenemos que seguir haciéndonos la pregunta, hermanos y hermanas, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Mira, termino con esto. Jesús nos dice que hubo un rechazo al profeta Juan y también va a haber un rechazo a él, a Jesús, hermanos y hermanas también. Prácticamente el rechazo a Jesucristo por parte de los fariseos y de otros grupos religiosos líderes de su tiempo, hermanos y hermanas, vienen porque ellos estaban muy seguros y se sentían muy confiados en lo que tenían, no necesitaban nada nuevo, creían saberlo todo y no veían novedad. Las prácticas religiosas para ellos le daban salvación y seguridad. Los ritos religiosos para ellos le daban seguridad y salvación. Las doctrinas le daban seguridad y salvación. La piedad le daba salvación y le daba seguridad. Por eso los fariseos no creyeron en Jesús, porque ya ellos tenían una seguridad de que estamos en las cosas nuestras. Sal de esto, hermanos y hermanas. Sal de la falsa seguridad
de que basta con que yo rece algo para que Dios me perdone y que Dios me salve y ya está. Basta con que yo me lea una tarjetita que tiene un mensajito y lo leí delante de Dios y eso me salva. Ten cuidado con esas cosas. Oye, lo estamos simplificando. La salvación fue cruz. La salvación fue sangre derramada. La salvación fue muerte. ¿Cómo un pedacito de una hoja te va a salvar? Caramba, ¿cómo esto te va a salvar? No te salva nada. No cometamos ese error, hermanos y hermanas. Busquemos salir, hermanos y hermanas, de muchas de estas cosas que nos transforman en funcionarios de la religión. Cuidado con eso. Hermanos y hermanas, no somos funcionarios de una religión. Somos creyentes. Somos hijos, hijas de Dios. Creemos en Él. Por lo tanto, debemos de salir, piénsalo, de muchas cosas que nos tienen de alguna forma alejados del verdadero y único Dios, del verdadero y único Jesús, del verdadero y único Espíritu Santo. Salgamos de ellas para entonces salir para aquello que realmente nos hará recibir a nuestro Señor Jesucristo y tener esa alegría que tuvo María y José cuando nació Jesús, los pastores y los reyes magos, al conocer que la esperanza se hizo una realidad. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor nuestro Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito. Sobre todo, hermano, serás bendecido. Sobre todo, hermana, serás bendecida. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.